Bien, vamos ahora con los adverbios pronominales. Esto que suena tan raro no es otra cosa que una combinación de una preposición con las partículas da, tal como estáis viendo aquí, o con el bo. Y si, bueno, si resulta que la preposición empieza por una vocal, pues simplemente por cuestiones de eufonía, es decir, para que se pueda pronunciar bien, pues le añade la R esta. ¿Okay? Es algo que, si habéis seguido el árabe, también he hecho referencia frecuente a ello. Bien, entonces, como sabéis, las preposiciones rigen algunas acusativo, otras dativo y otras uno u otro según el contexto. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, es muy común en las de movimiento frente a las estáticas. ¿Ok? Las de movimiento son en acusativo, las estáticas en dativo. Entonces, vale, ya está hecha, digamos, la descripción gramatical, cómo se forma, pero ¿para qué se utilizan? Se utilizan muy frecuentemente, por eso va a ser necesario o interesante que lo aprendáis, para referirse a aquella parte, si estás haciendo la pregunta, aquella parte de la oración que no has entendido, que no has oído, o si estás, ya no es pregunta, sino es una respuesta, parte de una respuesta, pues hace referencia al resto que el otro sí ha oído. Le dices, bueno, no te entiendo nada. Lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Bueno, en primer lugar las voy a citar. Preposición y el acusativo. Bueno, es bo-dur, da-dur. Es decir, si fuera pregunta empieza por bo, si va con respuesta empieza por da, ¿ok? Y todo lo demás, o sea, la técnica es la misma para el resto. Dur es como, bueno, a través, pero también utilizando este medio o tal, ¿no? Für es por, para, pero también a favor de. Gegen es en contra de. Warum, eh, bueno, esto es, por ejemplo, no, es que el tiene muchas connotaciones. El es alrededor de, sobre qué, etcétera, ¿no? Eh, el voraus, aus realmente como preposición, sí, claro, cuando ya le está entrando parte de un pronombre, de un adverbio pronominal, el significado etimológico de la preposición en sí, pues cambia. Aus realmente es una preposición que viene a significar de dónde tal, ¿no? Pero no solamente de lugar, sino también, por ejemplo, de qué está hecho algo, etcétera, ¿no? Vai es una preposición, claro, las tendremos que mirar por separado ya. Eh, Significa al lado de, pero también en casa de, en fin. Mit significa con, nach ya dije que era hacia o también después de, von significa de, ok, pero también se utiliza, por ejemplo, para la formación de la pasiva cuando quieres indicar quién es el sujeto agente. Y zu, bueno, también es otra preposición que tiene muchos significados. El principal es el to, ¿ok? Pero aquí en este sentido el botsu significa para qué, o sea, con qué mm, objetivo, con qué propósito. Woran, eh, Woran se utiliza en miles de verbos, concretamente, por ejemplo, pues en el verbo, hay verbos que van con unas preposiciones específicas, ¿ok? Como por ejemplo estoy ahora mismo pensando en el verbo denken, es denken an, pensar en, ¿vale? Pues aquí esta sería el adverbio pronominal que usarías haciendo referencia a ese verbo. Y lo mismo para el resto. Bueno, segundo punto. Se usan para expresiones que incluyen una preposición más un nombre referidas a cosas. Cuando se está refiriendo a personas, esa preposición se usa con la tercera persona del pronombre personal. Lo vamos a ver. Er beschäftigt sich, es decir, él se ocupa mit seinem Hobby. Bueno, él se ocupa, él está ocupado, está entretenido con su hobby. ¿Ok? Bien, como veis, el mit es una preposición de las que rige dativo, estaríamos por aquí. Seinem, esto como sabéis, esto aquí es un adjetivo posesivo
cuando el poseedor es masculino y como hobby es masculino y estamos en el caso dativo, le añadimos la EM, ¿ok? Porque es la que corresponde en la declinación masculino dativo. Entonces, imagínate que tú has oído beschäftigt sich mit seinem y hasta ahí ya has perdido, ya no has oído, entonces dices, ¿con qué? ¿Veis cómo está? Y cuando dices, ¿con qué se ocupa él? O sea, ¿con qué se entretiene? ¿Veis? Recoges básicamente toda la frase que he dicho anterior, excepto la última palabra que no pillaste. Vale, pues entonces, si oíste o sea, con no sé cuántos, dices, ¿con qué? ¿Vale? Bueno, está claro, ¿no? Y ahora, como digo, en la respuesta hacéis referencia a lo que el otro ya ha dicho, sin tener que repetir, como lo voy a decir ahora. Imaginamos, beschäftigt sich oft mit seinem Hobby, es decir, se entretiene él mucho con su hobby. Pues en español diría sí, pero si fuera una respuesta empalagosa, dirías sí, él se entretiene mucho con su hobby, lo cual es súper pesado, ¿no? Pues entonces respondes y dices sí, se entretiene mucho con eso. ¿Okay? Este damit viene a referirse y a concentrar o a reducir al mit seinem Hobby, damit. ¿Vale? Ese es el uso de los adverbios pronominales. Bien, entonces ahora, esto es cuando estábamos viendo con cosas. Acordaos, ahora vemos con una persona. Mit wem, ¿ok? Wem es la forma de dativo del pronombre interrogativo wer, W-E-R, que significa quién. Pero eso también se declina, ¿ok? Y entonces se declina como mit dativo, pues entonces va en dativo. Mit wem, es decir, ¿con quién se entretiene o se ocupa él? En fin, ¿con quién está ocupado ahora, no? La respuesta es mit seinem Sohn, con su hijo. Entonces ahora, de nuevo la pregunta, beschäftigt sich oft mit seinem Sohn? Sí, él se ocupa mucho con él. ¿Ok? Entonces, este de aquí, como estáis viendo, esta es la tercera persona del pronombre personal declinado, por supuesto, en dativo. Y esto hace referencia a esto de aquí que acabamos de decir. Para personas, la preposición usada es la tercera persona del pronombre personal, etc. ¿Ok? Y el tercer uso de los adverbios pronominales a una significa eso. Primero hace una enunciación de lo que se hizo y entonces el interlocutor está esperando qué era aquello que se hizo, ¿ok? Por eso dice, se anticipa, escucha que viene algo que te voy a contar, ¿no? Man ging dazu über, nos pasamos a eso. Y el otro pues está, ¿a qué os pasasteis? Entonces diría, le sigue la frase como in Gruppen zu arbeiten, es decir, el trabajo en equipo. Rechnet damit, él cuenta con ello. Entonces tendrías a un interlocutor pensando, ¿y con qué cuenta? ¿A qué se está refiriendo? Entonces continúa con la frase, dass viele Arbeiter durch Roboter ersetzt werden, que muchos trabajadores serán sustituidos por robots. Como veis aquí, esta es una frase muy bonita también. Esta es una frase subordinada de relativo en pasiva, ¿ok? Entonces utiliza la partícula o sea, conjugada, porque estamos hablando de un plural que es robots, entonces utiliza la tercera persona del plural, werden, y luego aquí, por supuesto, pues la forma del participio, que es así como se forman las pasivas, ¿no? Y aquí estáis viendo ya, por cierto, que me he referido antes a ello, el durch, que además de significar a través, también significa el medio o el instrumento, ¿ok? Entonces, muchos robots serán sustituidos por robots o a través de robots, pero aquí está queriendo decir como instrumento, el instrumento que lleva a cabo esa acción